Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero todos muy bien y se sigan cuidando, tomando las medidas necesarias y las recomendaciones que se nos han hecho llegar para pues protegernos de lo que ya es una pandemia, la enfermedad del COVID-19. Por eso también pues será muy importante este video analizar más a fondo el sistema inmunológico, que es el sistema que se encarga de protegernos o de defendernos contra microorganismos y otras partículas que causan daño al organismo. Entonces, empecemos con lo básico. La palabra inmune, ¿sí?, da a entender la relación con un estado protegido o un estado exento de enfermedad, exento de infecciones. De esta manera, entonces, vamos a ver los órganos principales que conforman a este maravilloso sistema de defensa. Y aquí preparé un esquema, un dibujo para esto. Comencemos con las amígdalas. Las amígdalas, también conocidas como anginas, bueno, básicamente son unos tipos de ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, como también se les llama, que tienen diferentes capas, diferentes secciones, y su función principal, pues más que nada, es retener o filtrar partículas, microorganismos que se respiran a través de la nariz o incluso a través de la boca. Estas amígdalas, bueno, son muy importantes, sobre todo también en los lactantes, en los niños, en los bebés, porque ellos todavía no tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado, a diferencia de los adultos. Incluso cuando nosotros avanzamos en edad, pues aún así siguen trabajando activamente. Incluso ya se sabe que estas amígdalas producen anticuerpos de diferentes clases. Existen 5 clases de anticuerpos que veremos más adelante en otro video, en la parte de la respuesta celular, de la inmunidad celular que tiene este sistema de defensa. Luego tenemos más abajo, a la altura de la tráquea aproximadamente, el timo. Bueno, el timo, nuevamente una estructura, un órgano del sistema inmunológico que se va a especializar más que nada en la producción y en la maduración de linfocitos tipo T. De hecho, los linfocitos T, a su vez hay varias subclases, participan activamente en la producción posteriormente de los anticuerpos, o van a inducir la producción de anticuerpos posteriormente por otras células que son llamados linfocitos B. También lo veremos más adelante en otro video. Bueno, el timo, de hecho, conforme también avanzamos en la edad, va disminuyendo de tamaño conforme los demás órganos de la linfa o linfáticos e inmunológicos van madurando. Así también en los lactantes y niños, el tamaño del timo suele ser un tanto mayor que en los adultos, por esa razón que les acabo de explicar. La piel, bueno, la piel también se considera que es una parte del sistema inmunológico, algunos autores así lo consideran, y de hecho pues se puede decir que sí, ya que la piel es una barrera, es una primera barrera de defensa contra agentes patógenos que pueden causarnos infección, debido a que es una separación física entre el exterior y el interior del organismo. Y por otra parte, el pH ácido que tiene la piel inhibe el crecimiento de una diferente gama de microorganismos y así evita la colonización del cuerpo. Las mucosas, mucosa respiratoria, por ejemplo, que ahorita es la más importante, aunque de hecho todas las mucosas del organismo son considerados un órgano activo en contra de los microorganismos nuevamente. En ese sentido, a todas las mucosas se les denomina MALT, que significa tejido linfoide asociado a mucosas. Directamente, bueno, las mucosas también van a tener mecanismos de protección, como lo son la producción de la mucosidad, que atrapa, adhiere a los microorganismos, a las partículas contaminantes que estamos respirando, y de esta manera, con la expulsión de la mucosidad o del moco, pues se va a poder pues eliminar a estos agentes invasores. Vamos a ver ahora la función de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, bueno, hay diferentes clases o diferentes clasificaciones de acuerdo a la ubicación y donde se concentran en mayor número también. Por ejemplo, en las zonas axilares hay una gran concentración de estos ganglios linfáticos.
en los pulmones, en el intestino, en la zona de las ingles, llamados inguinales. Pero básicamente los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos se extienden de pies a cabeza. O sea, realmente todo el organismo contiene esta red de vasos linfáticos que transportan la linfa, y también se considera por separado como el sistema linfático, que es similar al sistema circulatorio, con la diferencia de que no tiene una bomba como tal, como en el caso del circulatorio es el corazón. Aquí el líquido que se está drenando, que se está moviendo en los vasos linfáticos, se lleva a cabo sobre todo a través del movimiento que nosotros hacemos. Por ejemplo, al simplemente caminar, hacer una actividad física, un ejercicio moderado, pues ya estamos estimulando el drenaje del sistema linfático, y esta linfa, este líquido que circula por estos capilares, por estos vasos linfáticos, transporta pues diferentes, digamos, células, sustancias que ya no son útiles para el cuerpo y que pues de hecho le pueden causar daño, como lo son células muertas, restos de bacterias, de virus, de hongos, parásitos, etcétera, que se hayan introducido de alguna forma en alguna parte del organismo, pues van a ser drenados, van a ser limpiados por este sistema linfático. Así como pueden ver, las zonas más gruesas que tenemos en estos vasos constituyen esos nódulos o ganglios linfáticos, que también van a tener la función muy importante de reclutar células inmunológicas para la defensa. Por ejemplo, cuando se inicia una infección por cualquier microorganismo que sea invasor, que sea patógeno, entonces esos antígenos o esos agentes extraños también se presentan a través de todos los diferentes ganglios linfáticos, donde van a activar la respuesta inmunológica de los linfocitos T primeramente, y de ahí pues se va a dar una serie de señalizaciones a través de todas las células que participan tanto en la inmunidad innata, que es la inmunidad que actúa como primer línea de defensa, y luego la llamada inmunidad adaptativa, que es la producción de anticuerpos específicos contra ese microorganismo que nos está afectando. Así que también cabe mencionar que todos estos vasos linfáticos están comunicados en una red, al igual que el sistema circulatorio, al igual que la sangre circula por todas las partes del cuerpo sin excepción. Bueno, pues ocurre lo mismo aquí. De hecho, por eso hay una relación muy estrecha entre lo que comemos, ¿sí?, los ganglios linfáticos intestinales, y los ganglios linfáticos pulmonares, la red de ganglios en el pulmón. De hecho, se manifiesta una mayor tendencia a producción de mucosidad, o una mayor tendencia hacia las enfermedades respiratorias, como lo es el catarro, la gripe común, la tos, etc. Porque muchos de estos alimentos que llegan aquí que son nocivos, generan de hecho una respuesta inmunológica a nivel del intestino delgado y grueso, y de ahí cuando este intestino se ha saturado de toxinas, entonces entran en acción estos ganglios linfáticos en mayor medida para drenar. ¿Y dónde lo van a drenar? Principalmente en los pulmones. Por eso es que las personas se vuelven más susceptibles a enfermedades respiratorias con mayor frecuencia. Así que hay una relación muy importante entre el sistema digestivo y el respiratorio en ese sentido, aunque muchas veces no nos lo dicen. Puedes comprobar esto de forma muy sencilla. Les voy a poner el ejemplo de una forma farmacéutica, un jarabe. Un jarabe para la tos. Bueno, ¿cómo es que se consume el jarabe para la tos? Vía oral, ¿no? Se va a absorber a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado principalmente. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que ese principio activo del jarabe tiene un efecto a nivel de los pulmones, de los bronquios, etcétera? Bueno, es a través, en gran medida, también no solo de la sangre, sino del sistema linfático, ¿no? Entonces, así es como hay una relación muy estrecha entre los pulmones y el intestino. Ahora pasemos a ver esta estructura, que son las llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer pues son estructuras o órganos especializados a lo largo del intestino, y se van a encargar sobre todo, como ya decíamos, la inmunidad se concentra en un 80%, se calcula,
en esta región, en los intestinos. Y entonces las placas de Peyer son estructuras que van a permitir el reconocimiento de un gran número de antígenos para que esos antígenos sean presentados a las células que se encargan de defender el organismo. ¿Y esto por qué? Bueno, finalmente al consumir diferentes cantidades de alimentos y tipos de alimentos, estos alimentos van a contener siempre inevitablemente bacterias que, bueno, pueden ser bacterias benéficas o que son inocuas, no causan ningún daño, pero también puede haber bacterias, virus, parásitos, hongos, levaduras, que son causantes de enfermedades o que pueden infectar el organismo. De esta forma, entonces, se tiene que reconocer todos estos antígenos que van llegando al sistema digestivo para entonces montar una respuesta inmunológica de ser necesario. Muchas veces los mecanismos que conocemos como, por ejemplo, son el dolor abdominal, los cólicos, la diarrea, etc., se van a dar por una respuesta inmunológica para tratar de eliminar esas toxinas debido a una mala alimentación o al consumo de alimentos que han sido manipulados de forma inadecuada y generan una gran carga de bacterias o de otros microorganismos. Entonces es un sitio donde se da mucho la actividad o la presentación de antígenos al sistema inmunológico. Las placas de Peyer entonces tendrán esa función. Y luego vamos finalmente con el vaso y la médula ósea. El vaso es un órgano que se localiza cercano al páncreas y al estómago, el lado izquierdo del abdomen, y la principal función, hablando de inmunológica que tiene el vaso, va a ser también la maduración de células inmunológicas, de linfocitos sobre todo de clase B. Ahora empezamos con los linfocitos B. Los linfocitos B, bueno, se denominan B precisamente porque su origen principal o su maduración principal va a ser en este órgano, en el vaso. Y ahí también los linfocitos B van a ser seleccionados para que respondan ante un específico antígeno y se pongan a producir anticuerpos. Los linfocitos B son los responsables de la producción de los famosos anticuerpos, o como también se les llama las inmunoglobulinas, que existen 5 clases como ya comentábamos. Bueno, pues fundamental el papel del vaso cuando por alguna razón, algún accidente o alguna enfermedad, el vaso es extraído quirúrgicamente, las personas se vuelven vulnerables a infecciones que para personas que están saludables, que tienen el vaso, pues serían de rutina, ¿no? Se vuelven personas más pues débiles inmunológicamente. De ahí la gran importancia de este órgano también. La médula ósea, de huesos largos principalmente, la principal médula, ¿no? Básicamente la médula se refiere al contenido que está en el interior de los huesos, ¿sí? Ya que si tú no conoces la anatomía del hueso, el hueso va a tener una capa dura externamente, formada por células llamadas osteoblastos y osteoclastos, minerales como el fosfato de calcio, proteínas como el colágeno, la elastina y muchos otros minerales también como el magnesio, el zinc, el hierro, el cromo, etc. Pero dentro del hueso resulta que hay, sobre todo en los huesos largos, hay cavidades, hay huecos. Y en esos huecos se almacena un tejido graso, ese tejido graso llamado médula ósea, que es lo que está en el centro entonces del hueso, va a encargarse primeramente de la producción de las células que les llaman pluripotenciales. Estas células pluripotenciales son las que se pueden posteriormente diferenciar en diferentes líneas que les llaman líneas germinales, que no es otra cosa más que la diferenciación en diferentes clases o subtipos de células inmunológicas. De ahí que se deriven, bueno, células que les llaman mieloides, como vamos a ver más adelante, o linfoides. Esas son las descendencias que se obtienen de ahí. Las células linfoides, bueno, van a producirse linfocitos T y linfocitos B. Mieloides darán origen a muchas otras células, incluyendo los llamados granulocitos, como son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, también posteriormente los monocitos, los macrófagos, en fin, todas estas células maravillosas
que conforman pues a estos guerreros, ¿no? A estos guerreros que nos defienden y que son el ejército que van a estar peleando contra todos estos agentes potencialmente patógenos. Entonces, como vemos, pues es un sistema bastante complejo, bastante, pues, digamos, competente. Por eso les decía en el video, el primer video, sobre los equipamientos, las estructuras que tiene el coronavirus. Pues sí, contiene varias proteínas, glucoproteínas, receptores que ahí se pueden estar uniendo con mayor facilidad a los tejidos de vías respiratorias, a los neumocitos sobre todo, pero si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, pues créanme que realmente no tenemos mucho de qué preocuparnos. Y ahora vamos a ver medidas prácticas para ir fortaleciendo nosotros este sistema de defensa. Medidas que tú puedes tomar desde hoy mismo, que son pues gratis, que cualquier persona puede hacer, ¿no? Así que vamos a ir analizándolas y comentando por qué apoyan el sistema inmunológico. Entonces, medidas básicas: dormir bien, de 6 a 8 horas, de que sea un sueño profundo, y vamos a procurar respetar los horarios, ¿no? O sea, vamos a tratar de dormir no tan tarde, no más allá de las 10, 11 de la noche, porque después de ese horario rompemos lo que se llama el ciclo circadiano. El ciclo circadiano consiste en la regulación del sueño precisamente y la vigilia, y se relaciona más que nada con los niveles de luz. Cuando los ojos perciben mayor cantidad de luz, sobre todo luz blanca o con longitudes de onda de color azul, eso manda un mensaje a la glándula pineal, que se encuentra en la base del cerebro, y la glándula pineal se encarga de producir una hormona que se llama melatonina. Cuando los niveles de luz son altos, la melatonina se inhibe y estamos en vigilia, pero cuando entramos en niveles de menor cantidad de luz o oscuridad, entonces se empieza a producir esta hormona en la glándula pineal, la melatonina, que tiene el efecto de causar la sensación de sueño o somnolencia, lo cual ya nos va a preparar entonces para poder llegar a un sueño profundo y entonces un descanso realmente reparador, que al día siguiente tú te sientas como nuevo. Entonces, por eso les digo que no más allá de 10, 10 y media de la noche, sería lo ideal que nosotros ya estemos en la cama, porque pues ya más allá, si establecemos un hábito nocturno, que a veces por diferentes razones se nos puede dar, ¿no? Ante nuestras responsabilidades, obligaciones, pues sí, a veces nos tenemos que desvelar, pero si no son por razones de gran importancia, pues lo mejor para cuidar nuestra salud y fortalecer también de paso el sistema inmunológico es dormir en ese horario y respetar ese horario, ¿no? Mi sugerencia es que te levantes más temprano para que entonces, pues así favorezcas el sueño de la noche. Hidratación correcta, también importantísimo. Recuerda, somos más del 70-75% es agua en nuestro organismo, nuestras células, tanto dentro como fuera de las células existe agua, así que el agua es fundamental tanto para el sistema inmunológico como para todo el funcionamiento celular y metabólico de nuestro organismo. La hidratación correcta es un tema que he abordado ya, de hecho, en 4 videos el 2019. Voy a poner un enlace para que por favor los veas, te informes más a fondo y te concientices de por qué es tan importante consumir la cantidad y calidad de agua para nuestro organismo, para estar saludables, para estar con energía, para estar haciendo de todo, ¿no? Entonces, revísalos y vamos a continuar en el punto 3 de esta lista. Alimentos de verdad. Consumir alimentos de verdad, es decir, alimentos saludables. ¿A qué me refiero? Concretamente, vegetales, verduras, frutas, y de preferencia que estas sean crudas, ya que conservan así la mayoría de sus propiedades y minerales, vitaminas, antioxidantes, ya que la cocción lo que va a generar la temperatura es la degradación de muchos de estos componentes que son termosensibles o son termolábiles, como también se dice,
Es decir, que son degradados con cierta facilidad por el calentamiento. Así que eso nos va a favorecer mucho más nuestra salud y nuestro sistema inmunológico. Obviamente esto también abarca evitar la comida basura, ¿sí? Esos alimentos que en general son procesados, llámense golosinas, dulces, papitas fritas, pastelillos, galletas, pizzas, refrescos, jugos de supuestamente de frutas altamente azucarados, gran cantidad de lácteos, exceso de carnes, embutidos, realmente son uno de los alimentos peores que puedes consumir. Y ahí también tengo ya algunos videos que hablan de eso, para que tú revises en la lista de educación para la salud, que es el objetivo de hacer estos videos de mi parte y de invertir el tiempo que le he dedicado a esto. Así que también revisa los beta listas de reproducción. Ahí tengo una carpeta que dice Educación para la Salud y ve viendo los temas para que también pues de alguna forma vayas adquiriendo más información, más conciencia. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto escríbanla y yo a la brevedad les responderé. Dentro de estos alimentos saludables hay que hacerlo con moderación y lo más simple posible. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Obviamente moderación en la cantidad, no siempre, de hecho no tenemos que comer excesivamente. Muchas veces lo que pasa es que la ansiedad, los nervios o algún otro factor psicológico o social, cultural, hace que tú comas demasiado, ¿no? Hasta que quedes repleto, y eso, créanme que realmente no es saludable porque estás saturando precisamente tu sistema digestivo y le estás dando más trabajo. Hay que producir más enzimas digestivas, hay que tener más inversión de energía por parte del organismo para poder degradar y digerir todas esas sustancias. Ahora, lo más simple posible se refiere específicamente en este caso a que no hagas tantas combinaciones de alimentos. Lo que pasa es que realizar un exceso de combinaciones de alimentos entre carbohidratos, azúcares, almidones, grasas saturadas de origen animal, grasas insaturadas vegetales, proteínas animales, vegetales, o sea, toda esa combinación de sustancias, también, ¿qué va a hacer? Va a generar un caos en el sistema digestivo, y de hecho también con el paso de los años va a generar y va a despertar una respuesta inmunológica cada vez más alta, más severa o más exagerada. De ahí que se generen enfermedades autoinmunes y la intolerancia o alergia a ciertos alimentos. Eso también nos va a favorecer el crecimiento de microorganismos que son dañinos, bacterias malas, levaduras. Aquí destaca una en especial llamada Candida albicans, que ya también tendremos que hablar de eso más a fondo con fundamentos científicos y así entender, ¿no?, qué es lo que pasa cuando nosotros combinamos tantos alimentos, y más cuando son alimentos tan dañinos como ya lo comentamos. La respiración profunda, vamos a procurar realizar a aprender a respirar. Bueno, respirar es, pues, digamos, lo más básico, ¿no? Sin oxígeno, ¿no? ¿Cuánto podemos sobrevivir? No más allá de 5 o 7 minutos. Así que la respiración, la absorción del oxígeno, muchas veces ya la damos por sentado. Únicamente respiramos, inhalamos y exhalamos el aire y ya no. Pero realmente lo que ocurre es que tenemos que respirar a profundidad, que nuestros pulmones se llenen de manera total de aire para que haya mayor absorción de oxígeno, ya que el oxígeno, se puede decir, es el nutriente número 1, es el nutriente primordial, principal. Ya sabemos, no podemos sobrevivir mucho sin el oxígeno, y cuando el oxígeno se transporta a través de la sangre por la hemoglobina y llega a nuestras células, ingresa en las mitocondrias, que son las fábricas de energía, empiezas a producir mayor energía. Si estás mejor oxigenado, junto con la buena hidratación, no vas a tener un cansancio que ya se vuelve incluso hasta crónico, ¿no? Te despiertas cada día sin ganas de levantarte, de seguir en la cama.
seguir descansando, bueno, pues eso tiene que ver también con la respiración. Todos esos factores están asociados. Más energía, mejor calidad de vida y también el sistema inmunológico con más energía podrá activarse de forma más eficiente y rápida. Tengo también un video donde hablamos de eso, en hidratación parte 3 o 4. Ahí les comento qué relación hay entre la respiración y la hidratación incluso. Actividad física adecuada, se recomienda al menos 30 minutos diarios. Actividad física adecuada a la persona, ¿no? Cada persona tiene diferente constitución física, diferente edad, diferentes pues condiciones de salud, etcétera. Entonces tienes que llevar a cabo una actividad física pues leve o moderada, cuando menos, según tus circunstancias. Puede ser desde una simple caminata a través de un parque, de un lugar que esté lleno de árboles, de vegetación, para que tengas mayor oxígeno, aire más limpio, andar en bicicleta, no sé, hacer aeróbics, pesas, lo que tengas a la mano, ¿no? Y más en este periodo de la cuarentena donde estamos restringidos, pues vamos a tratar de ingeniarnos eso y hacer un poquito de actividad física, ¿no? Incluso, pues lo más sencillo, como puede ser trabajar a nivel del piso, con unas abdominales, lagartijas, sentadillas, no lo sé, ¿verdad? Tú adapta una actividad adecuada a tu nivel. Pero hay que hacer algo. Fomentarse pensamientos y una actitud positiva. Bueno, ahora vamos a ver la parte emocional, la parte psicológica o la parte mental. Resulta, ya se ha establecido científicamente una relación entre el estado de ánimo y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es especialmente susceptible o sensible a tu estado de ánimo. Obviamente, si nosotros tenemos una actitud que es positiva, somos agradecidos, que estamos buscando siempre lo mejor de la vida, que hay muchas cosas para reflexionar en ello, ahí te puedo dejar como tarea que escribas cada día una lista de al menos 10 cosas por las que tienes que agradecer al levantarte. Desde lo que incluso damos por hecho, ¿no? Que tenemos una habitación, un techo, tenemos lo básico, lo necesario, tenemos la salud relativa, tenemos la vida, que muchas personas de hecho pues ya no lo tienen, ¿no? Así que todo eso piénsalo, reflexiónalo, medítalo, anótalo y diariamente haz ese ejercicio. Te va a ayudar a despertar con otro ánimo, incluso si no tuviste un muy buen día anteriormente, pues a cambiar esa inercia, ¿no? A darle la vuelta a la tortilla, a la moneda, y que las cosas nosotros mismos las generemos para bien. Empieza por uno mismo. De tal manera que pues esto va a favorecer un punto muy importante que voy a abordar por último, permanecer en calma, ¿no? Evitar caer en miedo, principalmente ese sentimiento, el miedo, es uno de los sentimientos, de las emociones más, digamos, más fuertes que puede tener el ser humano, pero obviamente más fuertes y más nocivas. Cuando nosotros tenemos miedo, bueno, del miedo se derivan muchas cosas, como la ansiedad, el enojo, la tristeza, los celos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que evitar caer en ese miedo, en ese incluso hasta pánico. Ahora, por esta cuestión de la pandemia de COVID-19, escuchar la palabra pandemia, muertes, contagios, etcétera. Bueno, todo eso también los medios de comunicación masivos están permeando mucho en las noticias esto. Así que mi sugerencia es que no te enganches demasiado en ello. O sea, obviamente que sí es importante cuidarse, para eso vamos a tomar nuestras medidas, vamos a cuidarnos, vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es la mejor arma, no las vacunas, no los retrovirales, que de hecho no son garantía, ya platicaremos después por qué. Entonces, permanece en calma, permanece tranquilo, permanece en un estado emocional positivo, coherente,
ve películas que te hagan reír, platica con tu familia de cosas buenas, de cosas positivas, medita en, como decíamos, ¿no? Todo aquello por lo cual estás aquí, ¿no? Por alguna razón estamos aquí y hay que pensar en ello, hay que trabajar bien, siempre para bien, y eso nos va a ayudar a salir de esos estados, porque si caemos en eso, ya se ha comprobado que las funciones del sistema inmunológico también se decaen, ¿eh? O sea, es algo que les digo, científicamente ya se ha establecido esa relación en estudios clínicos. Igual pues si te da curiosidad puedes investigar más de este tema en la red, pero efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Y hasta por experiencia propia, piensa, cuando tú estás bajo mucha presión, estrés, ansiedad, por la situación que sea en una entrevista de trabajo, en un examen muy importante, que vas a declararte a la que quieres que sea tu novia o novio, etcétera, ¿no? Pues no te deja tranquila o tranquila esa situación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya terminas esa situación estresante? Pues generalmente lo que pasa es que te enfermas, ¿no? Te enfermas porque has estado sometiendo a tu organismo a una presión muy grande, a diferentes emociones derivadas del miedo, que pues de hecho la energía se concentra aquí, ahí tiene que ver el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos partes, simpático y parasimpático. Ya hablaremos también de ello más adelante, ya que es súper importante entender esta relación. El sistema simpático, bueno, realmente no es tan simpático porque es el que activa ese estado de alerta, esa adrenalina, y estar siempre en ese estado de alerta, adrenalina, de estrés, gasta demasiada energía y desgasta por tanto a nuestro organismo, con lo cual el sistema inmune pues se va para abajo, se va de picada. Por esa razón es que mi insistencia, mi sugerencia de verdad, que vayas tomando estas medidas prácticas y sencillas en tu vida a partir del día de hoy. Así que les agradezco muchísimo su atención y seguiré subiendo videos acerca del sistema inmunológico para que tú sigas aprendiendo los componentes que tiene. Pues apenas de hecho iniciamos, ¿no? Hay una gran cantidad de arsenales, un gran repertorio con el que cuenta el sistema inmunológico a nivel celular, a nivel molecular, y pues no les platico más. Nos vemos para el próximo.